Cuando fui a la sala de exposiciones de un amigo de mi marido, me encontré por casualidad con el lujoso coche de época que había sido una reliquia de mis padres y que desapareció tras mi boda. Me acerqué directamente al dueño del local y le dije: «Señor, este es mi coche, lo perdí hace 3 años». El dueño se limitó a reír, ignorándome. Sin embargo, cuando le mostré un compartimento secreto detrás del salpicadero y una marca oculta que solo el verdadero propietario conocería, su rostro se tensó al instante, y la cara de mi marido se volvió pálida de terror. Esa tarde, el sol brillaba con bastante intensidad, pero el aire dentro del sedán de mi marido se sentía extrañamente frío. Mateo, mi esposo, había insistido en que hoy tenía que sacarme de casa a toda costa. «No puedes seguir encerrada en tu habitación, afligida por la muerte de tus padres hace 3 años. Necesitas un cambio de aires», dijo. Nuestro destino era una exclusiva sala de exposiciones de coches de lujo, propiedad de un viejo amigo de Mateo, Ricardo. La verdad es que no quería ir. Cada vez que veía un vehículo de alta gama, mi corazón se encogía. Siempre me recordaba el trágico accidente que me arrebató a mis queridos padres, el señor Reyes y la señora Alonso. Pero Mateo, con su tono suave y afectuoso, no dejó de persuadirme, y no pude negarme a su propuesta. Me recliné en el asiento, arreglándome el pelo alborotado e intentando forzar una sonrisa para corresponder al esfuerzo de mi marido. Llegamos a un imponente edificio con enormes ventanales de cristal, tras los cuales se alineaban coches carísimos. Un gran cartel en la fachada indicaba el nombre del propietario del lugar. Al bajar del coche, Mateo me tomó la mano con fuerza. Me guió al interior de la sala de exposiciones, cuyo suelo estaba tan impecablemente limpio que reflejaba nuestras figuras. En el interior, se mezclaba el aroma de un costoso ambientador con el olor a cuero de los asientos de coche nuevo. Un hombre corpulento, vestido con un traje impecable, nos dio la bienvenida. Era Ricardo, el dueño del local y el mejor amigo de Mateo desde la universidad. Era apuesto, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Sus ojos eran penetrantes, y su sonrisa tenía un matiz condescendiente, como si escondiera algo detrás de una amabilidad forzada. Mateo y Ricardo charlaron amigablemente, poniéndose al día sobre negocios y viejos tiempos. Yo permanecía en silencio junto a Mateo, escuchando sin interés. Ricardo me lanzaba miradas ocasionales antes de volver a reírse de los chistes de Mateo. Empezaron a caminar hacia la colección de coches más reciente, expuesta en la parte delantera. Les dejé ir por delante, y decidí explorar por mi cuenta en la dirección opuesta. Caminé lentamente por los pasillos entre los relucientes deportivos. Mi mente viajó al pasado. Recuerdos de mi padre enseñándome a conducir, de mi madre sonriendo mientras nos íbamos de vacaciones. Mis pasos se detuvieron en un rincón algo oscuro, alejado de la iluminación principal de la sala. Allí, aparcado y parcialmente cubierto por una lona polvorienta, había una berlina clásica de un negro intenso. Sentí que el corazón se me paraba. El aire se atascó en mi garganta. Conocía las líneas de ese coche, la curva del capó, la forma distintiva de los faros y las llantas, antiguas pero elegantes. No era un coche cualquiera. Era del mismo modelo que el coche más preciado de mi padre, el señor Reyes. El mismo que había desaparecido misteriosamente tras el terrible accidente. La policía dijo que el coche se había quemado hasta quedar irreconocible, y que los restos habían sido fundidos como chatarra. Pero yo nunca había visto esos restos porque Mateo me disuadió, diciendo que sería un shock demasiado grande para mí. Y ahora, ante mis ojos, el coche estaba allí, intacto. Mis piernas temblaron al acercarme. Extendí la mano hacia la carrocería fría y lisa. El tacto me recorrió el cuerpo. Conocía este coche. Recordaba cada detalle. Di la vuelta, buscando una marca especial. En la manilla de la puerta trasera izquierda, debía haber un fino rasguño que mi bicicleta le hizo al coche de mi padre hace 10 años. Tanteé la manilla con los dedos. El rasguño estaba allí. Podría haberse atenuado con el pulido, pero su textura aún se sentía bajo mis yemas. Las lágrimas comenzaron a brotar. No era un coche similar. Era el coche de mi padre. El coche del señor Reyes que supuestamente había sido destrozado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué en la sala de exposiciones del amigo de mi marido? Un torbellino de preguntas se agolpó en mi cabeza, oprimiéndome el pecho. La tristeza se convirtió en confusión, y luego en una ira que crecía lentamente. Sin darme cuenta, grité el nombre de mi marido. Mi voz resonó en el vasto espacio, interrumpiendo al instante la conversación de Mateo y Ricardo. Mateo corrió hacia mí, con el rostro desconcertado. Ricardo le siguió, con aspecto irritado por la interrupción de su paz. Con mano temblorosa señalé el coche.
Dije en voz alta que era el coche de mi padre, desaparecido hacía 3 años. Exigí una explicación de por qué un coche que supuestamente estaba hecho pedazos se encontraba ahora aquí, en perfecto estado. Mateo me agarró por los hombros, intentando calmarme, diciendo que estaba viendo cosas. Dijo que mi anhelo por mis padres me estaba haciendo alucinar, pero aparté su mano bruscamente. Estaba segura de lo que veía y sentía. Ricardo soltó una risa ahogada, una risa llena de desprecio. Se cruzó de brazos y con un tono relajado dijo que era un vehículo de coleccionista importado recientemente del extranjero. Dijo que había muchos coches así en el mundo y que era natural que se parecieran. Incluso me llamó mujer histérica que no sabía nada de coches. La actitud arrogante de Ricardo hizo que me hirviera la sangre. Me estaba tratando como a una tonta. Pensó que no reconocería ni la reliquia de mis propios padres. Mateo también me arrinconó, diciéndome que no le avergonzara en el negocio de su amigo. La mirada habitualmente suave de Mateo se había vuelto ahora una advertencia, como si me ordenara callar y obedecer, pero no podía quedarme en silencio. Recordé un secreto que solo mi padre y yo conocíamos, un escondite secreto dentro de ese coche. Mi padre me lo había mostrado una vez mientras lo limpiábamos juntos. Ignorando las protestas de Ricardo, abrí la puerta del conductor. No estaba cerrada. El olor del interior del coche me golpeó con fuerza. Era una mezcla de cuero viejo y un vago aroma del perfume masculino que mi padre solía usar. Era el aroma del señor Reyes. No podía equivocarme. Mateo intentó sacarme, pero me resistí con todas mis fuerzas y me metí en el asiento del conductor. Frente al lujoso salpicadero de madera, hice lo que mi padre me había enseñado. Presioné el panel de madera sobre la guantera siguiendo un patrón específico. 2 toques en el extremo izquierdo, 1 en el centro y una pulsación larga en el extremo derecho. Un viejo mecanismo de resorte hizo un pequeño clic. Un sonido muy familiar para mis oídos. Un delgado cajón oculto en la parte inferior del salpicadero se abrió lentamente. Ricardo, que hasta hacía un momento se reía con cinismo, se quedó rígido de repente. Su rostro se tensó. Mateo, de pie junto a la puerta del coche, se puso pálido al instante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver abrirse el cajón secreto. Ellos no sabían nada de esto. Solo el verdadero propietario lo sabía. Dentro del cajón no había objetos de valor, pero había algo mucho más terrible. El fondo estaba cubierto con una tela de terciopelo de color crema, y sobre ella había una mancha seca de color marrón oscuro. La mancha era grande e irregular. Mi corazón latía desbocado. Acerqué el rostro para ver mejor. Eran restos de sangre. Sangre que se había secado durante años. De repente, los recuerdos del accidente volvieron a mí. Mi padre murió por una hemorragia excesiva. La policía dijo que falleció en el hospital. Pero, ¿por qué había tanta sangre en este lugar oculto? Si mi padre hubiera sido rescatado de inmediato, la sangre no se habría acumulado en un cajón secreto cerrado. Me giré para mirar a Mateo y Ricardo con los ojos vidriosos. Con voz temblorosa pregunté: ¿por qué hay sangre aquí? ¿Por qué escondisteis este coche? Ricardo ya no sonreía. Su rostro se enrojeció de ira y desconcierto contenidos. Le hizo una seña a Mateo. El hombre que hasta ahora había dormido a mi lado parecía un extraño aterrorizado. No respondió a mi pregunta. En su lugar, me agarró del brazo con mucha más fuerza de lo habitual. Me sacó a la fuerza del coche, y casi me caigo. Mateo me susurró al oído con un tono apremiante, diciéndome que dejara de hacer locuras. Ricardo cerró de golpe la puerta del coche inmediatamente y gritó a sus empleados de seguridad que aseguraran la zona. Ese día, en esa fría sala de exposiciones, me di cuenta de que la muerte de mis padres no fue un simple accidente, y que mi marido estaba implicado en ello. El camino de vuelta a casa fue una agonía. El silencio en el coche de Mateo era mucho más aterrador y escalofriante que cualquier discusión. Mateo conducía a gran velocidad, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Su rostro era una máscara de piedra, con la mandíbula apretada. Yo estaba sentada a su lado, abrazando mi bolso con fuerza y conteniendo a duras penas las ganas de llorar. La imagen de la mancha de sangre en el cajón secreto no abandonaba mi mente. No era una simple suciedad. Mi instinto de hija me decía que era la sangre de mi padre. Las preguntas se agolpaban una tras otra, pero tenía miedo de pronunciarlas en ese momento. La actitud de Mateo en la sala de exposiciones me hizo darme cuenta de que tenía un lado oscuro que yo desconocía. Tan pronto como llegamos a nuestra grande y silenciosa casa, Mateo me arrastró adentro. Ya no actuaba con la ternura de cuando salimos. Me sentó en el sofá del salón, casi empujándome. Respiraba con dificultad. Empezó a sermonearme, alzando la voz. Dijo que le había avergonzado delante de Ricardo. Dijo que había actuado como una loca que no distinguía la realidad de las alucinaciones. Mateo no dejaba de repetir que el coche era solo una réplica, que la mancha no era más que un derrame de aceite o pintura,
y que yo estaba demasiado agotada y creando un drama innecesario. Utilizó palabras para manipular mi mente, intentando hacerme dudar de mi propia cordura. Estás traumatizada, Valeria. Necesitas descansar. No ir por ahí acusando a la gente sin más, gritó Mateo. Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua y 2 pastillas. Dijo que eran vitaminas y un tranquilizante que me ayudarían a dormir profundamente y a olvidar el vergonzoso incidente de hoy. Me obligó a tomarlas delante de él. Miré las pastillas con recelo. En el pasado, le habría creído y las habría tragado sin pensarlo. Pero hoy era diferente. Esa confianza ya se había roto. Fingí meterme las pastillas en la boca y bebí el agua. Mientras Mateo se distraía dejando el vaso en la mesa, escondí las pastillas bajo la lengua. Luego, fingiendo limpiarme la boca, las escupí discretamente en un pañuelo. Mateo me llevó arriba, a nuestro dormitorio. Me ayudó a acostarme, me arropó y me dio un beso en la frente. El beso se sintió frío y falso. «Duerme bien, querida. Mañana todo estará mejor», susurró. Luego salió de la habitación y cerró la puerta. Oí el sonido de una llave girando en la cerradura desde fuera. Me había encerrado. El miedo se apoderó de mí. Pero al mismo tiempo, surgió el coraje. No podía mostrarme débil. Soy la hija del señor Reyes y la señora Alonso. Tenía que descubrir la verdad detrás de todo esto. Esperé unos minutos a que todo estuviera en completo silencio. Me levanté de la cama y me deslicé hasta el armario. En el rincón más profundo del armario guardaba un viejo joyero, una reliquia de mi madre, la señora Alonso. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había un antiguo broche de plata en forma de lirio. Era uno de los objetos favoritos de mi madre. Pero no era el broche lo que buscaba. Mi madre me había dicho una vez que este broche tenía una doble función. Una parte trasera de los pétalos se podía deslizar. Contuve la respiración y empujé una pequeña sección en la parte posterior del broche. Efectivamente, un pequeño objeto metálico cayó sobre mi palma. Era una llave de repuesto, la llave de repuesto de la berlina clásica de mi padre. La señora Alonso guardaba esta copia porque mi padre a menudo olvidaba dónde dejaba sus llaves. Esta llave tenía una forma muy particular y el logo del fabricante de coches grabado, algo que no tendría ninguna réplica. Apreté la llave con fuerza. Si esta llave encajaba en el coche de la sala de exposiciones de Ricardo, sería una prueba irrefutable de que el coche era realmente de mi padre. Y si el coche era de mi padre, entonces Mateo y Ricardo habían mentido descaradamente al decir que fue destruido hace 3 años. El hecho de tener esta llave me hizo darme cuenta de que no estaba loca. Mis recuerdos eran precisos. De repente oí el sonido de pasos pesados subiendo las escaleras. Debía de ser Mateo. Rápidamente, volví a esconder la llave dentro del broche y me guardé el broche en el bolsillo del pijama. Salté de nuevo a la cama y me cubrí con el edredón. Fingí estar profundamente dormida. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Mateo entró. Probablemente venía a comprobar si las pastillas habían hecho efecto. Regulé mi respiración para que sonara regular y pesada, como la de alguien profundamente dormido. Sentí su presencia junto a mi cama. Se quedó allí un buen rato, observándome en silencio. La atmósfera era muy tensa. Luego se dio la vuelta y salió, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Abrí los ojos un poco. Mateo no fue a su habitación, sino que se dirigió a su despacho al final del pasillo. Esperé un momento y luego me levanté de la cama sin hacer ruido. Descalza, salí sigilosamente de la habitación. La gruesa alfombra del pasillo amortiguó mis pasos. Me acerqué a la puerta firmemente cerrada del despacho de Mateo. Su voz se oía débilmente a través de la madera. Mi corazón latía con fuerza. Tenía miedo de que me descubrieran. Pegué la oreja a la puerta. Mateo estaba hablando por teléfono con alguien. Por su tono nervioso y a medio susurro, estaba segura de que hablaba con Ricardo. «Cálmate, Ricardo. Está dormida. Le he dado una dosis alta de pastillas». La voz de Mateo sonaba ansiosa. No tenía ni idea de que todavía recordaba cómo abrir ese salpicadero. Maldita sea. Fuimos demasiado descuidados. Hubo una pausa. Parecía que Mateo estaba escuchando la reprimenda de Ricardo al otro lado. Luego Mateo volvió a hablar. Esta vez su voz era más tensa. «El problema no es solo el coche, Ricardo. Si descubre lo que hay debajo del fondo de ese cajón, nuestras vidas se acabarán. El verdadero testamento del señor Reyes todavía está ahí, ¿verdad? Dijiste que no te atrevías a forzar el salpicadero por miedo a romper el mecanismo antiguo. Ahora mira las consecuencias». Me quedé helada. El verdadero testamento. Entonces el testamento que leyó el abogado hace 3 años era falso. Ese documento que decía que toda la gestión de los bienes pasaba a Mateo porque yo aún era considerada incapaz. Todo fue una farsa. Las lágrimas corrieron en silencio.
Mi padre había preparado un testamento real, y Mateo lo había ocultado. Mateo habló de nuevo, esta vez en voz más baja, pero llena de terror. ¿Y esa cosa en el maletero? Tenemos que moverla esta noche. Nadie más puede verla. Si la policía encuentra drogas en el coche de mi suegro, no quiero verme involucrado. Nuestro acuerdo era solo sobre el accidente. No quiero que me acusen también de narcotráfico. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Mis piernas flaquearon. El accidente fue planeado por ellos. Y ahora había drogas en el coche de mi padre. Ricardo no era un simple vendedor de coches. Era un criminal de alto nivel. Y el hombre con el que me casé, mi marido, fue cómplice en el asesinato de mis padres por su fortuna, y ahora estaba involucrado en negocios ilegales. Esa noche, en el oscuro pasillo de mi propia casa, mi mundo se derrumbó por completo. Pero entre las ruinas, mi determinación ardió. No iba a dejar que se salieran con la suya. Recuperaría lo que era mío y me vengaría por cada gota de sangre de mi padre y mi madre. Tenía que actuar rápido, antes de que destruyeran las pruebas. La noche se hizo larga y espeluznante dentro del espacioso dormitorio. Después de escuchar la horrible conversación telefónica de Mateo, volví a mi habitación con las rodillas temblando violentamente. Cerré la puerta en silencio, asegurándome de no hacer chirriar las bisagras para no levantar las sospechas de mi marido. Me derrumbé detrás de la puerta. Me faltaba el aliento, conteniendo un sollozo y una rabia que explotaban simultáneamente en mi pecho. Mi marido. El hombre que había dormido a mi lado durante los últimos 3 años, era el cerebro detrás de la muerte de mis padres. La verdad me golpeó la cabeza como un mazo, dejándome mareada y con náuseas. Pero sabía que no tenía tiempo para lamentar mi destino. Mateo pensaba que estaba profundamente dormida por los tranquilizantes que escupí. Esta era mi única oportunidad de moverme sin vigilancia. Tenía que conseguir esas pruebas. Si el coche de mi padre era trasladado esta noche como planeaban, perdería la única llave que podría llevarlos a la cárcel. Me levanté y me cambié de ropa inmediatamente. Me quité el pijama y me puse ropa oscura y cómoda para moverme, junto con un pañuelo negro improvisado para no destacar en la oscuridad de la noche. Cogí un pequeño bolso y metí mi teléfono, mi cartera y el broche que contenía la llave de repuesto del coche de mi padre. Antes de salir me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, tenía ojeras marcadas bajo los ojos, pero mi mirada ya no era la de la débil Valeria. En ella ardía una llama de venganza. Salí sigilosamente de la habitación. El pasillo de la casa estaba oscuro como boca de lobo, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por los grandes ventanales. No usé la escalera principal, por miedo a que los escalones de madera crujieran. Decidí usar la escalera de servicio de la parte trasera, la que solía usar el servicio doméstico. Al llegar a la planta baja me asomé al garaje. El coche de Mateo no estaba. Ya se había ido. Mi corazón latió con fuerza. Seguramente se había dirigido a la sala de exposiciones de Ricardo para encargarse de trasladar el coche. No podía usar mi propio coche porque Mateo había instalado GPS en todos los vehículos de la casa por motivos de seguridad. Si lo arrancaba, recibiría una notificación en su teléfono. Opté por salir a pie de la urbanización, tratando de no ser vista por los guardias de seguridad, y llamar a un taxi desde la carretera principal. Los guardias conocían bien a Mateo. El aire frío de la noche me calaba hasta los huesos mientras caminaba rápidamente por la acera. Cada sonido, el canto de un grillo o el susurro de las hojas, me ponía en alerta. Tenía miedo de que Mateo apareciera de repente y me viera. Después de conseguir un taxi, le pedí al conductor que me dejara en la calle trasera de la sala de exposiciones de Ricardo, una zona de almacenes desolada y con poca luz. El lugar era lúgubre y oscuro, en marcado contraste con la fachada glamurosa y brillante de la sala de exposiciones. Después de que el taxi se fuera, me quedé sola detrás de un poste de luz, observando el gran edificio. La puerta trasera del almacén de la sala de exposiciones estaba ligeramente abierta y una luz brillante se filtraba desde el interior. El motor de un camión rugía a bajo volumen. Mis sospechas eran correctas. Estaban tramando algo. Me acerqué con cautela y me escondí detrás de una pila de contenedores viejos esparcidos por el patio trasero. El olor a aceite y a metal oxidado llenaba el aire. Encontré una rejilla de ventilación baja en la pared del almacén, cubierta con una malla de alambre, pero lo suficientemente ancha como para mirar dentro. La vista en el interior hizo que me hirviera la sangre. En medio del espacioso almacén, la berlina clásica de mi padre estaba siendo preparada para ser subida a un enorme camión contenedor que había aparcado marcha atrás dentro del almacén. El coche parecía majestuoso pero triste, como un prisionero siendo trasladado a otra cárcel. Junto al camión estaban 2 figuras que conocía muy bien, Mateo y Ricardo.
Parecían estar discutiendo seriamente. Mateo parecía nervioso, caminando de un lado a otro mientras se secaba el sudor de la frente. Aunque el aire de la noche era bastante frío, Ricardo estaba de pie relajadamente, fumando un cigarrillo. Ocasionalmente, señalaba el coche y daba órdenes a varios de sus hombres corpulentos. Saqué mi teléfono, apagué el flash y comencé a grabar la escena a través de la rendija de la rejilla de ventilación. Me temblaban las manos, pero intenté sujetar el teléfono con la mayor firmeza posible para que el vídeo no saliera movido. Sus voces se oían con bastante claridad, ya que la rejilla conectaba directamente con el lugar donde estaban. Ricardo se rió a carcajadas. Su risa resonó en las paredes del almacén. Le dio una palmada brusca en el hombro a Mateo. Ricardo dijo que Mateo era demasiado cobarde. Le aseguró que el coche llegaría sano y salvo al puerto y sería enviado a otra isla esa misma noche. Ricardo dijo que al comprador de allí no le importarían los papeles ni el historial del coche. Lo importante era que la mercancía llegara. Dijo que luego lo desmantelarían para sacar los objetos ocultos. Luego, Mateo le entregó a Ricardo una gran bolsa de deporte negra. Ricardo la abrió un poco, y pude ver que dentro había fajos de billetes. Seguramente era el dinero de la venta de algún activo o ahorros que Mateo me había estado ocultando. Mateo le suplicó a Ricardo que destruyera el testamento del salpicadero tan pronto como el coche llegara a su destino. No quería correr riesgos. Ricardo sonrió con astucia, asintió y volvió a cerrar la bolsa. La escena quedó grabada con claridad en mi teléfono. La prueba de una transacción ilegal, la prueba del traslado de pruebas y la prueba de su conspiración. Quería gritar y enfrentarme a ellos en ese mismo momento, pero la razón me detuvo. Si me rebelaba ahora, solo sería una mujer indefensa contra una organización criminal. Podrían matarme aquí mismo y deshacerse de mi cuerpo sin dejar rastro. De repente, uno de los hombres de Ricardo giró la cabeza hacia la rejilla de ventilación donde yo estaba escondida. Parecía haber oído el roce de mis zapatos al pisar accidentalmente la grava. El hombre se acercó a la pared. Mi corazón se detuvo. Me agaché inmediatamente, conteniendo la respiración y apretándome contra el frío muro de hormigón. Los pasos del hombre se acercaban. Cerré los ojos, rezando en mi interior, pidiendo la protección de Dios. Si me veía, mi vida se acabaría. Los pasos se detuvieron justo detrás de la pared donde yo estaba. Hubo un silencio que pareció una eternidad. Entonces oí a Ricardo llamar a su hombre para que subiera rápidamente al camión. El hombre se dio la vuelta y se fue corriendo. Solté un largo suspiro de alivio, con un sudor frío empapándome la espalda. Eché un último vistazo. El coche de mi padre ya estaba completamente dentro del camión contenedor. Las puertas de metal del contenedor se cerraron con un estruendo, sellando todos los secretos en su interior. El camión comenzó a salir lentamente del almacén. Sentí una punzada de desesperación al ver cómo se llevaban la reliquia de mi padre, pero al menos tenía esta grabación de vídeo. Esperé hasta que Mateo y Ricardo volvieron a entrar en la zona de oficinas de la sala de exposiciones. Luego, salí de la zona de almacenes lo más rápido que pude y corrí hacia la carretera principal. Esa noche, no volví a casa. Decidí ir al único lugar donde estaría a salvo, la casa de una persona a la que Mateo detestaba, pero en la que mi padre confiaba plenamente. Fui a casa del señor Morales, el abogado de nuestra familia desde hacía mucho tiempo. Al amanecer, llamé a la puerta del señor Morales con manos temblorosas. La vieja casa de estilo colonial parecía tranquila. Pasaron unos minutos hasta que se encendió una luz en la terraza y se abrió la sólida puerta de teca. El señor Morales apareció en pijama, con cara de sorpresa. Probablemente acababa de levantarse para sus oraciones matutinas. Al ver mi aspecto desaliñado, mis ojos hinchados y mi ropa oscura, supo al instante que algo malo había pasado. Sin hacer muchas preguntas me hizo pasar. En su salón, lleno de viejos libros de derecho, se lo conté todo. Le hablé del descubrimiento del coche en la sala de exposiciones, de la sangre en el salpicadero, de la conversación de Mateo que había escuchado a escondidas y de la grabación de vídeo que acababa de hacer en el almacén trasero. El señor Morales escuchó atentamente. Su rostro anciano y arrugado se endureció lentamente, conteniendo la ira. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa de madera. Cuando terminé mi historia, soltó un largo suspiro. Un suspiro lleno de pesar y culpa. Me miró con los ojos llorosos. El señor Morales confesó que lo había sospechado durante mucho tiempo, pero que no tenía pruebas contundentes para actuar. Dijo que después de la muerte de mis padres, Mateo bloqueó inmediatamente todo acceso del señor Morales a los documentos de la empresa y a los bienes de la familia. Mateo contrató a otro abogado que pudo comprar con dinero para tramitar los falsos papeles de la herencia. El señor Morales sentía que no había podido proteger la confianza de su amigo, el señor Reyes.
Tan pronto como salió el sol esa mañana nos pusimos a trabajar. El señor Morales me llevó a su despacho de abogados privado, situado junto a su casa principal. Sacó viejos archivos que había guardado en secreto durante mucho tiempo. Archivos sobre el accidente de mi padre. Me mostró una copia del informe policial de hacía 3 años. Decía que la causa del accidente fue un fallo de los frenos debido a las condiciones resbaladizas de la carretera, y que el coche se incendió por completo tras chocar contra la barrera de protección. El informe estaba firmado por un agente de policía que más tarde fue despedido por un caso de soborno. Luego, el señor Morales sacó un archivo azul que había escondido en una caja fuerte. Contenía los resultados de una investigación independiente, que había llevado a cabo en secreto, pero que tuvo que abandonar por falta de fondos y amenazas de intimidación. «Mire esto, señorita Valeria», dijo el señor Morales, señalando una foto borrosa que había obtenido de un testigo en el lugar del accidente antes de que llegara la policía. La foto mostraba la parte inferior del coche volcado. Observe bien este cable del freno. Si los frenos se hubieran roto por fricción o presión, el extremo estaría deshilachado y desigual. Pero en esta foto, aunque borrosa, se ve que el corte es muy limpio y recto. Es la marca de una cizalla. Me tapé la boca para contener un grito. Mis piernas flaquearon, así que era cierto. Mis padres no murieron en un simple accidente. Fueron asesinados. Fueron asesinados con un plan meticuloso y cruel, y el culpable era el yerno que habían acogido con los brazos abiertos. El dolor en mi pecho se convirtió en una intensa náusea. Imaginé los últimos momentos de mis padres. El terror cuando los frenos no funcionaron. El dolor cuando se produjo el impacto. Y durante los últimos 3 años, había vivido, comido y dormido con su asesino. Había atendido sus necesidades. Le había sonreído. Incluso había pensado en tener un hijo con él. La idea me hizo sentir asco de mí misma. El señor Morales abrió su portátil y accedió a los datos bancarios a través de su conexión personal segura. Como antiguo abogado de la empresa, todavía tenía algunos accesos de puerta trasera para vigilar flujos de dinero sospechosos de la compañía. Aunque no podía hacer cambios, me mostró los movimientos de las cuentas de hacía 3 años, exactamente un mes después de la muerte de mi padre. Hubo una transferencia de una enorme suma de dinero de la compañía de seguros de vida a nombre del señor Reyes y la señora Alonso. El dinero entró en una cuenta temporal, y luego se dividió en varias cuentas diferentes. Una de ellas era una cuenta a nombre de una empresa fantasma, con la dirección de un local comercial vacío. Y lo que es más impactante, había un flujo regular de dinero mensual de la cuenta de Mateo a la cuenta personal de Ricardo. La descripción de la transferencia siempre se disfrazaba como honorarios de consultoría o compra de activos, pero las cantidades eran demasiado grandes y regulares para un negocio de exposición de coches. «Esto es dinero para comprar su silencio, señorita Valeria», explicó el señor Morales con voz grave. Mateo estaba siendo chantajeado por Ricardo. Ricardo debía de tener pruebas físicas del crimen de Mateo. Quizás la cizalla o una grabación de su conversación cuando planearon el asesinato. Ricardo usó a Mateo como su fuente de ingresos. Mateo necesitaba el dinero de la herencia de sus padres para pagar sus deudas de malas inversiones y para mantener a Ricardo callado. El señor Morales también me explicó lo del coche. Supuso que Ricardo no lo destruyó por pura codicia. Ricardo sabía que un coche clásico como ese valía millones de euros en el mercado negro de coleccionistas, pero no podía venderlo oficialmente porque el número de bastidor estaba registrado como un vehículo desguazado, así que Ricardo lo usó para otros fines. La sospecha de Valeria sobre las drogas se fortaleció cuando el señor Morales me mostró un viejo artículo de periódico sobre una red de narcotraficantes que a menudo usaba coches de lujo para engañar a la policía de tráfico. La sala de exposiciones de Ricardo era el lugar perfecto para el blanqueo de dinero. Tenemos la prueba en vídeo del traslado del coche y esta foto del cable del freno, pero todavía no es lo suficientemente fuerte como para acusarlos directamente de asesinato premeditado en un tribunal, ya que el coche real ha sido trasladado, dijo el señor Morales, masajeándose las sienes. Necesitamos ese testamento real. Ese testamento es la clave. Dentro de ese documento, el señor Reyes seguramente habría detallado activos que Mateo desconocía, y quizás notas adicionales que el señor Reyes escribió cuando comenzó a sospechar de Mateo antes del accidente. Si conseguíamos ese documento, podríamos anular todos los derechos de herencia de Mateo y llevarlo a la quiebra. Sin dinero, Mateo se derrumbaría, y él y Ricardo se atacarían mutuamente. Me quedé en silencio, pensando. El coche ya se había ido, pero sabía hacia dónde se dirigía. Ricardo dijo que sería enviado a otra isla. Pero el transporte marítimo lleva tiempo. Y recordé que en la llamada telefónica, Mateo había dicho que la cosa en el maletero debía estar a salvo.
No destruirían el coche inmediatamente hasta que el comprador en el destino recogiera los paquetes de droga que había dentro. Todavía había tiempo, pero no podíamos ir tras ese camión ahora sin estar preparados. Necesitábamos una estrategia más inteligente. Teníamos que hacer que nos trajeran las pruebas de vuelta, o que confesaran sus crímenes ellos mismos. Señor Morales, le llamé en voz baja pero firme. Miré a los ojos del anciano abogado. Tengo un plan. Es arriesgado, pero es la única forma de acabar con ellos de una vez por todas. Mateo y Ricardo estarán celebrando que han conseguido deshacerse del coche, ¿verdad? Pensarán que han ganado. Pensarán que soy una mujer tonta y traumatizada. Voy a usar eso a mi favor. Voy a volver a casa ahora, antes de que Mateo se dé cuenta de que he desaparecido. Voy a fingir que el incidente de ayer en la sala de exposiciones fue solo un síntoma de mi histeria. Me disculparé. Seré la esposa más dulce y sumisa. El señor Morales me miró preocupado. Es demasiado peligroso, señorita. Vivirá en la misma casa que un asesino. Ya no tengo miedo, abogado, respondí con firmeza. Voy a hacer que Mateo se sienta seguro. Y la semana que viene es el cumpleaños de Mateo. Le propondré una gran fiesta de celebración. Le pediré que organicemos la fiesta en la sala de exposiciones de Ricardo, como muestra de mi arrepentimiento, y para mejorar nuestra relación. En esa fiesta, delante de todos sus socios y amigos, lo revelaremos todo. Les tenderemos una trampa de la que no podrán escapar. El señor Morales se quedó en silencio por un momento, sopesando mi plan. Luego, asintió lentamente. De acuerdo. Si ese es su deseo, la apoyaré por completo. Conozco a alguien, un detective privado experto en informática llamado David. Él podrá ayudarla a instalar micrófonos y cámaras ocultas. Jugaremos su propio juego. Y nos aseguraremos de que pierdan por completo. Esa mañana volví a casa en taxi. Entré sigilosamente por la puerta trasera que había dejado abierta a propósito. Volví a mi dormitorio, me cambié al pijama, y me acosté en la cama exactamente 5 minutos antes de oír el coche de Mateo entrar en el garaje. Cuando Mateo abrió la puerta del dormitorio para comprobar cómo estaba, fingí que acababa de despertar, frotándome los ojos y mirándole con cara de confusión e inocencia. Mateo, ¿qué hora es? Lo siento, debo de haberme quedado muy dormida, dije con un tono mimoso. Mateo me miró con recelo por un momento, y luego soltó un suspiro de alivio. Creyó que los tranquilizantes habían funcionado. No sabía que la esposa que consideraba débil acababa de preparar la soga para su cuello. La venganza no había hecho más que empezar. Esa mañana, la luz del sol se colaba por las cortinas de nuestro dormitorio, creando franjas de luz sobre el frío suelo de madera. Me levanté más temprano de lo habitual. Para ser más precisos, no había dormido en toda la noche. Sentía los ojos calientes y pesados, pero mi mente estaba afilada como una cuchilla. Miré el rostro de Mateo, que aún dormía a mi lado. Su rostro parecía tan tranquilo e inocente, como si no hubiera un gran pecado oculto tras esa piel. Me costaba creer que esas manos, que a menudo me acariciaban el pelo, fueran las mismas que sabotearon los frenos del coche de mi padre, causando su muerte. Un nudo de asco me subió por la garganta, con ganas de vomitar. Pero me tragué esa amargura. Tenía que ser fuerte. A partir de hoy, ya no soy la llorona Valeria. Soy una actriz que interpretará el mejor papel de mi vida para destruirlos. Me levanté lentamente, me lavé la cara y recé mis oraciones matutinas. De rodillas, pedí a Dios fuerza y protección para el arriesgado plan que iba a ejecutar. Después de rezar, fui a la cocina. Preparé el desayuno favorito de Mateo. Huevos rotos con jamón, tal como él siempre pedía. El olor a comida llenó la casa, creando la ilusión de un hogar normal y cálido. Cuando Mateo bajó las escaleras, con la cara medio dormida y el pelo revuelto, le recibí con una amplia sonrisa. Una sonrisa que me esforcé en que pareciera sincera, aunque por dentro estaba llorando. Mateo pareció sorprendido al verme ya activa en la cocina, con aspecto alegre. Se acercó con vacilación. Sus ojos me escrutaban, buscando cualquier rastro de la histeria o la ira de ayer. Le saludé con dulzura, e inmediatamente me disculpé. Le dije que sentía mucho lo de ayer en la sala de exposiciones. Me inventé que había olvidado tomar mi medicación habitual, recetada por el médico, durante varios días, lo que había provocado que mis emociones se volvieran inestables y que las alucinaciones reaparecieran. Dije que me sentía muy avergonzada por haber acusado a Ricardo y haberle hecho quedar mal delante de su amigo. Mateo me miró fijamente durante un largo rato, buscando la mentira en mis ojos, pero le devolví la mirada con una expresión llena de remordimiento y sumisión. Poco a poco, la tensión en los hombros de Mateo se relajó, soltó un suspiro de alivio y me abrazó con fuerza. Dijo que me perdonaba y que tuviera más cuidado con mi medicación. En sus brazos, contuve la respiración,
reprimiendo el impulso de rebelarme. Había mordido el anzuelo. Pensaba que había controlado con éxito a su débil esposa. Mientras desayunábamos, inicié la segunda fase de mi plan. Con un tono entusiasta, le recordé a Mateo que la semana que viene era su 31 cumpleaños. Le propuse celebrarlo con una gran fiesta. Argumenté que esta fiesta no solo sería para celebrar su cumpleaños, sino también una oportunidad para que Mateo expandiera su red de negocios invitando a socios importantes. Además, dije que sería la mejor manera de disculparme formalmente con Ricardo y mejorar la relación que se había dañado ayer. El rostro de Mateo se iluminó al instante. Su narcisismo y su deseo de reconocimiento se estimularon de inmediato. Le encantaba ser el centro de atención. Estuvo de acuerdo con la idea e incluso sugirió celebrar la fiesta en la sala de exposiciones de Ricardo, ya que el lugar era espacioso y lujoso, y al mismo tiempo, podría presumir del éxito de su conexión. Esa tarde, después de que Mateo se fuera a trabajar, salí de casa inmediatamente. No fui al hospital como le había dicho a Mateo, sino a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, con pocos clientes. Allí, el señor Morales me esperaba con un joven. El nombre del joven era David. Su apariencia distaba mucho de la de un detective de película. Llevaba una camiseta, unos vaqueros rotos en las rodillas y una gorra puesta al revés. Frente a él, había un portátil abierto que mostraba complejas líneas de código. El señor Morales me presentó a David. David era un experto en tecnología de la información que había ayudado al señor Morales a destapar un importante caso de corrupción hacía varios años. David me miró con compasión y fue directamente al grano de la conversación técnica. Trazamos un plan de espionaje. David sacó varios dispositivos pequeños, del tamaño de un botón. Eran micrófonos de escucha y rastreadores de localización de alta tecnología. David explicó que necesitábamos instalar estos dispositivos en 2 lugares clave: en el cuerpo de Mateo y en el despacho privado de Ricardo, en la sala de exposiciones. El problema era cómo instalarlos sin ser descubiertos. Prometí que instalaría el dispositivo en uno de los trajes de Mateo. Pero el despacho de Ricardo era mucho más difícil, ya que él era muy celoso de la privacidad de su espacio. Entonces, a David se le ocurrió una idea brillante. Como la fiesta se celebraría en la sala de exposiciones, se necesitarían preparativos de decoración y catering. David se haría pasar por un empleado de la empresa de decoración de fiestas que yo contrataría. De esa manera, podría entrar legalmente en la sala de exposiciones y encontrar un hueco para colarse en la habitación de Ricardo. 2 días después, pusimos el plan en marcha. Fui con Mateo a la sala de exposiciones de Ricardo para supervisar el lugar de la fiesta. Esta vez, llevé una sonrisa amable y un regalo de comida para Ricardo como señal de reconciliación. Ricardo nos recibió con una amabilidad fingida. Aún podía ver el desprecio en sus ojos. Parecía que su ego estaba satisfecho al ver que la esposa loca de su amigo ahora se sometía a él. Mientras Mateo y Ricardo probaban la comida que había traído en el vestíbulo principal, David y su falso equipo de decoración comenzaron a medir el espacio. Distraje deliberadamente la atención de Ricardo haciéndole muchas preguntas sobre la disposición del escenario y la iluminación, y haciendo cumplidos vacíos sobre lo lujosa que era la sala de exposiciones. A mitad de la conversación, vi a David caminar despreocupadamente hacia el pasillo del despacho de Ricardo, llevando una escalera plegable. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que mantener a Ricardo aquí. Creé una pequeña distracción derramando deliberadamente una bebida sobre la ropa de Mateo, lo que atrajo la atención de todos, incluidos Ricardo y el personal de seguridad. Justo en ese momento, David logró colarse en el despacho de Ricardo, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta después de que acabara de salir un empleado de la limpieza. David tardó menos de 3 minutos. Instaló un micrófono debajo del escritorio de Ricardo y una microcámara en una estantería, apuntando directamente a la caja fuerte de acero en la esquina de la habitación. Cuando David se reincorporó a su equipo de decoración, por fin pude respirar aliviada. La primera misión fue un éxito. Esa noche, en casa, me senté sola en el baño, con un auricular en la oreja, oculto por un pañuelo. David había conectado la frecuencia de los micrófonos a una aplicación especial en mi teléfono, disfrazada de calculadora. Escuché un sonido de estática y luego oí la conversación de Ricardo y Mateo en el despacho de Ricardo. Después del horario de cierre, sus voces se oían con claridad. Su conversación hizo que me hirviera la sangre, pero al mismo tiempo, me dio una sensación de satisfacción, porque mis sospechas eran correctas. ¿Tu mujer realmente ha mejorado o solo se hace la tonta?, preguntó la voz grave de Ricardo. Ahora es seguro, Ricardo. Los tranquilizantes la han dejado atontada. De todos modos, ya se disculpó. Es solo una ama de casa normal. No tiene agallas para enfrentarse a nosotros, respondió Mateo con una risa despectiva.
Al oír eso, apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Ya verás, mi querido esposo, pensé. La conversación derivó hacia temas más serios. Ese coche ya está seguro en el almacén de transbordo del puerto. El barco zarpa mañana por la noche. Tan pronto como el comprador de la otra isla recoja los paquetes de droga, el coche será compactado como chatarra de inmediato. La prueba física desaparecerá para siempre, dijo Ricardo. Luego oí el sonido de una silla moviéndose. Pero recuerda, Mateo, todavía no has pagado tu parte de este mes. Que el coche haya desaparecido no significa que puedas relajarte. Ten paciencia, Ricardo. Después de esta fiesta de cumpleaños, volveré a retirar dinero de los depósitos de Valeria. Necesito su firma, y como ahora se siente culpable, será fácil hacerle firmar cualquier papel, replicó Mateo. Por cierto, la prueba que guardas, esa cizalla y el testamento real del señor Reyes que sacaste del salpicadero antes de mover el coche, ¿está a salvo? Tengo miedo de que alguien lo encuentre. Está a salvo en mi caja fuerte de aquí detrás. La combinación solo la sé yo y la cambio cada semana. Nadie puede abrirla a menos que me maten. Esa es mi garantía de jubilación, Mateo. Mientras yo tenga esas cosas, tú seguirás siendo mi cajero automático. La risa de Ricardo estalló. Le siguió la risa incómoda y forzada de Mateo. Apagué la grabación con manos temblorosas. Esta información era muy valiosa. La prueba física del asesinato, la cizalla y el testamento real estaban ahora en la caja fuerte del despacho de Ricardo. Y el coche de mi padre todavía estaba en el puerto, esperando el barco de mañana por la noche, lo que significaba que la fiesta de cumpleaños de Mateo de mañana por la noche era nuestro último plazo. Teníamos que conseguir el contenido de esa caja fuerte mientras la fiesta estaba en marcha, antes de que el coche de mi padre fuera destruido y antes de que Mateo me vaciara lo que quedaba de mi fortuna. Nuestro plan tenía que convertirse en una operación relámpago. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por la adrenalina que me recorría el cuerpo. Miré el techo de mi dormitorio e imaginé los rostros de mi padre y mi madre. Mañana por la noche se hará justicia. La noche de la fiesta llegó. La sala de exposiciones de coches de Ricardo se había transformado en un salón de fiestas muy grandioso. Se colgaron candelabros de cristal adicionales, telas de seda cubrían las paredes de hormigón, y se instaló un escenario de música acústica en un rincón de la sala. Los coches de lujo fueron apartados a los lados, dejando un amplio espacio en el centro para los invitados. Los invitados comenzaron a llegar. Eran socios de negocios de Mateo, colegas de Ricardo, en su mayoría con trajes caros pero con rostros rudos, y algunos parientes lejanos que apenas había visto. Todos sonreían, reían y se daban la mano. Pero para mí, todo esto era un escenario teatral. Todos llevaban máscaras de amabilidad, ocultando su propia hipocresía. Justo aquí, en medio de este falso esplendor, dictaría la sentencia a quienes habían arruinado mi vida. Estaba de pie junto a Mateo cerca de la entrada, recibiendo a los invitados. Llevaba un elegante vestido largo de color azul marino, con un pañuelo del mismo color cubriéndome el pecho. Mi maquillaje era impecable pero firme, para ocultar el cansancio de mis ojos. Mateo estaba muy guapo con un caro traje negro. Sonreía continuamente, presentándome con orgullo como su fiel y amada esposa. Cada vez que me rodeaba la cintura para hacerse una foto con los invitados, tenía que esforzarme para no apartar su mano. Su contacto se sentía como una brasa que me quemaba la piel. Ricardo también estaba allí, de pie cerca de la mesa del buffet, observando el desarrollo de la fiesta como un rey supervisando su reino. Ocasionalmente, me dedicaba una sonrisa cínica, sintiéndose exitoso por celebrar una fiesta en su guarida criminal sin que nadie sospechara nada. En esta fiesta no había bebidas alcohólicas. Era una petición que había puesto como condición para que viniera mi gran familia, que era religiosa. Ricardo aceptó a regañadientes y la sustituyó por zumos y cócteles sin alcohol caros. En realidad, esta era mi táctica para asegurarme de que estuvieran completamente sobrios cuando llegara su ruina. Quería que sintieran el dolor y el pánico en plena conciencia, no en estado de ebriedad. Además, al no haber alcohol, la seguridad de Ricardo estaba un poco más relajada, sintiendo que no habría alborotos de borrachos. Pero no sabían que la verdadera amenaza no venía de un invitado borracho, sino de un camarero que caminaba con una bandeja de bebidas hacia el pasillo del despacho. Ese camarero era David. Estaba perfectamente disfrazado con un uniforme de catering, el pelo peinado y gafas. Cuando la música empezó a sonar más fuerte y la atención de todos se centró en Mateo, que estaba dando el discurso de bienvenida en el escenario, David me hizo una seña. Era el momento. David dejó su bandeja en una mesa de un rincón tranquilo. Luego, con un movimiento rápido y discreto, se coló en el pasillo que llevaba al despacho de Ricardo. La misión de David era muy difícil.
Tenía que abrir la puerta del despacho, cerrada con un lector de huellas dactilares, y abrir la caja fuerte de Ricardo. Ya habíamos preparado un dispositivo de clonación de huellas dactilares que habíamos obtenido de un vaso que Ricardo bebió durante nuestra visita de inspección de ayer. Recé en mi interior para que el dispositivo funcionara. Mientras David trabajaba en silencio, mi misión era ser la principal distracción. Subí al escenario después de que Mateo terminara su discurso, cogí el micrófono y sonreí dulcemente a los cientos de pares de ojos que me miraban. Ricardo estaba en primera fila, con los brazos cruzados con arrogancia. Comencé elogiando a Mateo como un marido maravilloso, hablando de la paciencia con la que había tratado mi enfermedad. Mis palabras fueron tan dulces que algunas de las invitadas se conmovieron. Mateo parecía muy satisfecho, su rostro radiante. Pero mis ojos no dejaban de mirar el teléfono que sostenía. La aplicación conectada a la microcámara de David mostraba que David ya había entrado con éxito en la habitación y estaba frente a la caja fuerte. El tiempo parecía pasar muy lentamente. 1 minuto, 2 minutos, David seguía luchando con la combinación de la caja fuerte. Los latidos de mi corazón coincidían con el ritmo de la música de bajo que sonaba lentamente. De repente, vi a Ricardo rebuscar en el bolsillo de su traje. Sacó su teléfono y frunció el ceño. Su sistema de seguridad inteligente le habría enviado una notificación de que había actividad dentro de su despacho. El rostro de Ricardo pasó de una expresión relajada a una de alerta. Miró a su alrededor, y sus ojos se dirigieron hacia el pasillo del despacho. Comenzó a retroceder, intentando abandonar la multitud. Era un desastre. Si Ricardo iba allí ahora, descubriría a David y podría matarlo en el acto. Tenía que tomar una medida drástica. Y como regalo especial para mi marido, dije en voz alta por el micrófono, me gustaría invitar al escenario a su mejor amigo, el señor Ricardo. Me gustaría darle un agradecimiento especial, ya que Ricardo ha sido como un hermano para Mateo. Los pasos de Ricardo se detuvieron. Todos los invitados se giraron para mirarle, aplaudiendo. Las luces del escenario le iluminaron al instante, deslumbrándole e inmovilizándole en el sitio. Ricardo pareció dudar. Sus ojos iban y venían entre el despacho y el escenario. La presión social de cientos de invitados no le dejó otra opción. Con el rostro forzado y una sonrisa rígida, Ricardo subió al escenario. Le di la mano, apretándosela con fuerza, no por amabilidad, sino para retenerle. Sus manos estaban frías y sudorosas. Me susurró con un tono amenazador. ¿Qué demonios estás haciendo, Valeria? Tengo que atender un asunto un momento. Solo un momento, señor Ricardo. Solo vamos a hacernos una foto juntos, respondí, sonriendo ampliamente al fotógrafo. Estaba ganando tiempo. Le pedí al fotógrafo que ajustara nuestra posición varias veces. Pedí diferentes poses. Ricardo se ponía cada vez más nervioso. No dejaba de mirar su reloj. Mi teléfono vibró largamente en el bolsillo de mi vestido. Era la señal de David. La caja fuerte estaba abierta. En la pantalla de mi teléfono, oculta tras mi palma, vi la notificación de David. Paquete completo asegurado. Saliendo ahora. David había conseguido coger la cizalla, el testamento real y varios libros de contabilidad de tráfico de drogas de la caja fuerte de Ricardo. Ahora tenía que salir sin ser descubierto. Pero cuando David intentaba salir del despacho, la mala suerte golpeó. Uno de los hombres de Ricardo, encargado de vigilar el pasillo trasero, vio a David saliendo de la habitación de su jefe. Desde el pasillo se oyó un fuerte grito, que atravesó el sonido de la música. Tú! ¿Quién eres? Un ladrón. El grito congeló el ambiente de la fiesta. La música se detuvo de repente. El rostro de Ricardo se puso pálido y luego rojo de ira. Supo al instante lo que había pasado. Ignorando a los invitados, Ricardo me empujó, haciéndome caer al escenario. Luego saltó y corrió hacia el pasillo, sacando algo de la parte trasera de su traje, una pistola. Había traído un arma de fuego a la fiesta. Los invitados comenzaron a gritar histéricamente al ver el arma. Mateo se quedó paralizado en el escenario, confuso y aterrorizado. David salió corriendo del pasillo hacia el espacio central de la fiesta. 2 guardias corpulentos le perseguían. David saltó por encima de la mesa del buffet, haciendo añicos los platos. Vio que yo estaba en el escenario y lanzó la pequeña bolsa con las pruebas hacia la multitud de invitados despavoridos, exactamente hacia el señor Morales, que se había estado haciendo pasar por un invitado desde el principio. El señor Morales atrapó la bolsa rápidamente, la escondió al instante detrás de su gran traje y se mezcló con la multitud que corría hacia la salida. «Cerrad todas las puertas. Que nadie salga», gritó Ricardo como un loco. Apuntó con la pistola al techo y disparó un tiro. ¡Bang! La detonación aterrorizó a todos. Gritos histéricos llenaron la sala. La fiesta que había sido glamurosa se convirtió en un instante en una escena de terror. En un instante,
Ricardo miró a su alrededor con agudeza, buscando al intruso. Sus ojos se posaron entonces en mí, que todavía estaba sentada en el suelo del escenario. Su mirada estaba llena de odio. Lo sabía. Se dio cuenta de que yo había planeado todo esto. «Mateo, tu mujer es la traidora», gritó Ricardo, apuntándome con la pistola. Mateo, temblando violentamente, intentó interceder, pero Ricardo ya estaba fuera de sí. Se sentía traicionado y acorralado. En ese momento crítico, el sonido de las sirenas de la policía resonó ruidosamente fuera del edificio. El inspector Ramos y su unidad, a quienes el señor Morales había contactado justo después de que David asegurara las pruebas, habían rodeado el lugar. Pero Ricardo no se rindió. Corrió hacia mí, me agarró del pañuelo y me arrastró bruscamente para usarme como escudo humano. El frío cañón de la pistola se apoyó en mi sien. Esa noche la mascarada había terminado, y el verdadero rostro del monstruo se reveló ahora a la vista de todos. El ambiente de la fiesta, que antes estaba lleno de risas y tintineos de copas, se había convertido en un infierno. Gritos de terror resonaron por toda la espaciosa sala de exposiciones, rebotando entre las paredes de cristal y las columnas de hormigón. Los invitados, una mezcla de empresarios, directivos y personalidades de la alta sociedad, buscaron refugio detrás de las mesas del buffet, debajo del escenario, o corrieron desesperadamente hacia las salidas, que ahora estaban fuertemente vigiladas por la policía. Las sirenas de los coches patrulla fuera del edificio se mezclaron, creando un ruido ensordecedor. Las luces rojas y azules de los focos exteriores atravesaban las paredes de cristal, barriendo la sala de fiestas con destellos de luz dramáticos y espeluznantes. En medio de ese caos, sentí el frío cañón de una pistola presionado contra mi sien. Ricardo, el hombre que hasta ahora se había escondido detrás de la máscara de un empresario de éxito, ahora revelaba su verdadero rostro de monstruo acorralado. Su aliento era áspero, rudo y olía a tabaco, golpeándome la cara por detrás mientras agarraba con fuerza la tela de mi pañuelo para que no pudiera escapar. «¡Atrás! ¡Todos atrás o le vuelo la cabeza a esta mujer!», gritó Ricardo con una voz ronca y llena de rabia. Me arrastró lentamente hacia el centro de la sala, a una zona más abierta, alejándose de las salidas. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo a la muerte, sino también por el asco de ser tocada por el asesino de mis padres. Mis pies se enredaron en mi vestido largo y casi me caigo, pero Ricardo me tiró bruscamente para mantenerme en pie. Mi cobarde marido Mateo estaba de pie, paralizado, a pocos metros de nosotros. Su rostro estaba tan pálido como el de un cadáver. Levantó ambas manos, temblando. Sus ojos iban y venían entre la pistola en la mano de Ricardo y mi rostro tenso. Mateo parecía dividido entre el deseo de huir para salvarse y el de intentar salvarme para proteger su imagen pública. Pero su valor nunca existió. Simplemente se quedó en silencio. Su boca estaba abierta, sin emitir sonido. El sudor frío empapaba su cara camisa. El jefe de policía, el inspector Ramos, que dirigía el asalto, entró por la puerta principal con una docena de agentes completamente armados, con chalecos antibalas y apuntando sus armas. «Baja el arma, Ricardo. El edificio está rodeado. No tienes escapatoria», gritó el inspector Ramos con una voz firme y autoritaria. Pero Ricardo, en lugar de eso, apretó más su agarre en mi cuello, haciéndome toser por la falta de aire. Se rió como un loco. La risa de alguien que ha perdido la razón, sabiendo que su vida está al borde del abismo. Ricardo gritó insultos a la policía, amenazando con matar a cualquiera que se acercara. Se sentía todavía en control de la situación porque tenía un rehén, pero se olvidó de una cosa. Nuestro ataque principal esta noche no era solo físico, sino mental, para destruir su reputación y sus defensas desde dentro. De repente, de los grandes altavoces instalados en todos los rincones del salón de banquetes, salió un agudo zumbido. La música de la fiesta, que se había detenido desde hacía un rato, fue sustituida por un momento de ruido estático, y luego, se oyó una conversación muy clara y nítida. Era la grabación que David había conseguido la noche anterior. La voz de Mateo llenó la sala. «El problema no es solo el coche, Ricardo. Si descubre lo que hay debajo del fondo de ese cajón, nuestras vidas se acabarán. El verdadero testamento del señor Reyes todavía está ahí, ¿verdad?» Todos en la sala se quedaron en silencio. Los invitados que se habían escondido levantaron la cabeza y escucharon atentamente. El rostro de Mateo, que estaba pálido, se volvió ahora ceniciento. Sus ojos miraban los altavoces, aterrorizado. La grabación continuó. Se reprodujo la parte en la que Ricardo hablaba con un tono cruel. «Ese coche ya está seguro en el almacén de transbordo del puerto. Tan pronto como el comprador recoja los paquetes de droga, el coche será compactado como chatarra». Y en el clímax, la voz de Ricardo, admitiendo el motivo de su crimen, resonó con fuerza. «Esa es mi garantía de jubilación, Mateo. Mientras yo tenga esas cosas,
Esa cizalla, tú seguirás siendo mi cajero automático. La grabación terminó, dejando un silencio aún más espeluznante que antes. Ahora, todas las miradas se dirigían a Mateo y Ricardo. Las miradas de los invitados ya no eran de miedo, sino de asco y juicio. Los socios de negocios de Mateo, que hasta ahora le habían elogiado, ahora susurraban, señalándole como el asesino que mató a su suegro. La máscara de marido devoto y fiel que Mateo había construido se hizo añicos en un instante. Se derrumbó, sus piernas cedieron, y cayó de rodillas al suelo, llorando histéricamente mientras se tapaba los oídos, como si quisiera negar la voz de sus propios pecados. «Es una mentira, es una farsa. ¡Es una voz editada!», gritó Mateo desesperadamente, pero nadie le creyó. La prueba de audio era demasiado detallada y real. Al darse cuenta de que su carta de triunfo había sido revelada y que ya no tenía coartada, Ricardo se desesperó aún más. Su rostro se enrojeció de vergüenza e ira contenidas. Me miró con ojos asesinos. Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Serpiente. Me gruñó al oído. Se dio cuenta de que ya no podía negociar. La cadena perpetua o la pena de muerte le esperaban. Su única opción era escapar sin ninguna garantía de seguridad. Miró a su alrededor, buscando una abertura. La puerta principal estaba bloqueada por la policía. La puerta trasera estaba fuertemente vigilada. Sus ojos se posaron entonces en un gran objeto expuesto justo detrás de nosotros, en el centro del escenario de honor. Era la berlina clásica de mi padre. El coche que se suponía que había sido enviado al puerto todavía estaba expuesto aquí esta noche, como un trofeo de la victoria de Ricardo, antes de ser enviado a la mañana siguiente. Ricardo era realmente arrogante. Quería presumir de ese coche raro a sus invitados como un símbolo del éxito de su sala de exposiciones, sin darse cuenta de que se convertiría en su ataúd. Ricardo vio ese coche como el único vehículo blindado, lo suficientemente fuerte como para atravesar las puertas de cristal de la sala de exposiciones y escapar del cerco policial. Ese viejo coche europeo tenía una carrocería de acero grueso, mucho más resistente que los finos coches de hojalata de hoy en día. «Levántate, Mateo, rápido». «¡Idiota!», gritó Ricardo, pateando el cuerpo de Mateo, que estaba de rodillas llorando. «Nos vamos de aquí ahora. Sube a ese coche». Mateo levantó la cabeza. Los mocos y las lágrimas empapaban su rostro miserable. Negó débilmente con la cabeza, sin querer obedecer. Pero Ricardo no aceptó un no por respuesta. Disparó un tiro de advertencia al suelo, justo al lado de los pies de Mateo. ¡Bang! Los fragmentos de la baldosa del suelo salpicaron la cara de Mateo. Mateo gritó de terror y se levantó inmediatamente, corriendo hacia el asiento del conductor. «Ahora», ordenó Ricardo, arrastrándome hacia el reluciente coche negro. «No disparen, me rendiré», suplicó Mateo. Pero Ricardo le golpeó en la nuca con la culata de la pistola, y Mateo se tambaleó hacia la puerta del coche. El inspector Ramos y sus hombres avanzaron lentamente, acortando la distancia. «Ricardo, no empeores las cosas». «Libera al rehén», gritó el inspector Ramos. Pero Ricardo volvió a apuntar con la pistola a mi cabeza. «Un paso más y le hago un agujero en la cabeza», amenazó Ricardo. La policía tuvo que detenerse. No podían arriesgarse porque la posición de Ricardo, justo detrás de mí, era demasiado cercana, usando mi cuerpo como un perfecto escudo humano. Ricardo abrió la puerta trasera del coche y me empujó bruscamente adentro, haciéndome caer sobre los fríos asientos de cuero. El olor del interior de este coche, el olor de mi padre, invadió inmediatamente mi olfato, dándome un poco de calma en medio de la tormenta. Ricardo entró inmediatamente detrás de mí y se sentó a mi lado, apuntándome con la pistola a la cintura. Mientras tanto, Mateo, con manos temblorosas, abrió la puerta delantera y se sentó en el asiento del conductor. «Cierra las puertas, rápido», ordenó Ricardo. Mateo pulsó el botón de cierre centralizado. Se oyó un fuerte clic en las 4 puertas del coche. Ahora estábamos aislados dentro de esta cápsula de acero. El sonido de las sirenas de fuera se oía más débil, debido al excelente aislamiento acústico de este coche de lujo. Las ventanillas de este coche eran oscuras y gruesas, para proteger la privacidad, pero ahora se habían convertido en una prisión para los tres. En este estrecho interior la tensión era tan densa que me oprimía el pecho. Me senté en silencio, intentando regular mi respiración. Ricardo pensaba que acababa de encontrar una vía de escape. No sabía que acababa de entrar en la última trampa que había preparado desde el momento en que vi este coche expuesto en el centro de la sala. Este coche no era un simple vehículo. Para mi padre, este coche era una fortaleza, y esta fortaleza solo obedecía a su dueño. La atmósfera dentro de la lujosa pero espeluznante berlina clásica era como una olla a presión a punto de estallar. Ricardo estaba sentado conmigo en el asiento trasero. Su aliento era áspero, como el de un toro herido.
Su mano derecha todavía apretaba la pistola apuntada a mis costillas. Mientras tanto, su mano izquierda agarraba el hombro del asiento del conductor delantero, donde Mateo se sentaba con el cuerpo temblando violentamente. Mateo miraba el volante con la mirada perdida. El sudor frío le corría por las sienes, empapando el cuello de su camisa, ya desordenada. Ese rostro apuesto que una vez amé, ahora estaba destruido por el miedo y un tardío sentimiento de culpa, con un aspecto tan miserable. Fuera, decenas de policías apuntaban con sus rifles largos a nuestro coche. Los focos de la policía se reflejaban deslumbrantemente en las ventanillas del coche, haciéndonos parecer peces en una pecera, observados antes de ser ejecutados. ¿A qué esperas? Idiota. Arranca el motor, le gritó Ricardo al oído a Mateo, haciendo que mi marido se sobresaltara. Mateo, con manos temblorosas, rebuscó en los bolsillos de sus pantalones, solo para darse cuenta de que no tenía las llaves. Las llaves. No las tengo yo, Ricardo, susurró Mateo con una voz ronca, casi sollozando. La llave está en el contacto. La preparé para poder escapar de inmediato si algo pasaba. ¿Estás ciego?, gritó Ricardo enfadado. Efectivamente, la llave del coche, con un lujoso llavero de cuero, colgaba del bombín de arranque. Ricardo realmente había planeado un escenario de escape, aunque no esperaba que ocurriera tan pronto. Mateo giró la llave inmediatamente. Se oyó el sonido del motor de arranque girando. Pero el motor del coche no arrancó. Silencio. Solo se oían nuestras 3 respiraciones. Mateo intentó girar de nuevo. Seguía sin arrancar. El gran motor bocho bajo el capó delantero permanecía en silencio, como si se negara a cobrar vida. ¿Por qué no arranca?, gritó Ricardo entrando en pánico. Golpeó el respaldo del asiento de Mateo con la pistola. No juegues conmigo, Mateo. Arráncalo. Lo he intentado, Ricardo. No arranca. Quizás la batería está agotada o se ha quedado sin gasolina, respondió Mateo, histérico. Sus lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Giró la llave varias veces con frustración, pero el resultado fue el mismo. El coche estaba completamente muerto. Yo permanecía sentada en silencio junto a Ricardo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Sentía una inmensa satisfacción al ver el pánico de estos 2 villanos. Lentamente, giré la cabeza hacia Ricardo, mirando sus ojos salvajes y llenos de miedo. «Es inútil», dije en voz baja, pero mi voz se oyó con claridad, cortando su pánico. «Esa llave no arrancará este coche». Ricardo y Mateo se giraron para mirarme al mismo tiempo. «¿Qué quieres decir?», gruñó Ricardo. El cañón de su pistola ahora presionaba más fuerte contra mis costillas, causando un dolor agudo. Pero no me inmuté. Mi padre, el señor Reyes, era muy paranoico con la seguridad. Expliqué con un tono frío y tranquilo, como si contara un cuento para dormir. Hizo modificar especialmente el sistema de seguridad de este coche en Alemania. La llave que cuelga ahí es solo una llave física para abrir las puertas y encender la electricidad básica, como la radio. Pero para arrancar el motor, esa llave es inútil sin un segundo transpondedor. ¿Qué transpondedor? ¿Dónde está?, gritó Ricardo. Empezaba a darse cuenta de que le habían engañado. Esbocé una leve sonrisa. El sistema de seguridad utiliza reconocimiento de huellas dactilares, y solo hay 2 personas en este mundo cuyas huellas dactilares están registradas en el sistema informático de este coche: mi padre y yo. Levanté mi mano derecha y mostré mi dedo índice. A menos que mi dedo toque el sensor oculto bajo el volante, este coche es solo un trozo de chatarra de 2 toneladas. Estáis atrapados. El rostro de Ricardo se puso pálido. Se dio cuenta de su error fatal. Había elegido un vehículo de escape que se convertiría en su propia prisión. Intentó abrir la puerta del coche a su lado, pero estaba cerrada. Tiró de la manilla bruscamente varias veces, pero la puerta no se movió. «Abre la puerta, Mateo», gritó Ricardo. Mateo pulsó repetidamente el botón de desbloqueo de la puerta del conductor, pero no hubo respuesta. La luz de seguridad del salpicadero parpadeaba rápidamente en rojo. «No funciona, Ricardo. El botón no responde». «El sistema se ha bloqueado automáticamente», gritó Mateo. «Correcto». Intervine de nuevo. Si se gira la llave 3 veces sin autenticación de huella dactilar, se activa el sistema de bloqueo. Las puertas se cierran por dentro y por fuera. Estas ventanillas son de cristal antibalas de estándar militar. No podrá romperlas con esa pistola de juguete. El oxígeno aquí dentro solo durará unas pocas horas. Esperaremos aquí hasta que se rindan, o hasta que todos nos asfixiemos. Ricardo rugió de rabia. Apuntó con la pistola directamente a mi cara. «Si yo muero, te llevaré conmigo, zorra». «Adelante», le desafié, mirando fijamente el cañón de la pistola sin pestañear. «Dispárame».
Pero recuerda, si lo haces, la policía de fuera verá el destello de tu cañón e inmediatamente acribillará este coche con cientos de balas. Este cristal puede resistir algunas balas de pistola, pero no resistirá una lluvia de rifles de asalto de la policía. Morirás absurdamente en un instante, con el cuerpo lleno de agujeros de bala. Las manos de Ricardo temblaron. Sabía que yo tenía razón. Matarme ahora sería un acto suicida. Estaba en un callejón sin salida. No podía salir, no podía escapar, y no podía matar a su rehén sin provocar su propia muerte. El cerco se estrechaba, aplastando su espíritu. Mateo, incapaz de soportar la presión mental, comenzó a desvariar. Golpeaba las ventanillas pidiendo ayuda a la policía de fuera, aunque su voz probablemente no se oía con claridad en el exterior. Por favor, sáquenme de aquí. Solo seguía órdenes. No quiero morir aquí. Valeria, por favor, abre la puerta. Cariño, soy tu marido. Me equivoqué. Lo siento. Miré la espalda de Mateo con ojos llenos de asco. ¿Marido? ¿Qué marido sabotea los frenos del coche de su suegro? ¿Qué marido deja que su mujer sea considerada loca para encubrir sus crímenes? No eres mi marido, Mateo. Solo eres un parásito que casualmente vivía en mi casa. Mis palabras atravesaron el corazón de Mateo. Inclinó la cabeza sin fuerzas, sollozando sobre el volante. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La fortuna que perseguía, el prestigio que había construido, todo se había desvanecido esta noche. Mientras tanto, fuera, se veía al inspector Ramos consultando con su unidad. A través de un megáfono su voz llegó débilmente al interior del coche. Ricardo. Mateo. Sabemos que el coche no puede moverse. Ríndanse ahora. Bajen sus armas y levanten las manos. Esta es su última advertencia. Ricardo me miró con ojos desesperados, mezclados con un profundo odio. El sudor le empapaba la cara. Vio a Mateo, ya mentalmente destrozado, y luego a la policía, que se acercaba cada vez más con escudos tácticos. Su dominio se había desmoronado. El jefe de la mafia local que había sido temido, era ahora solo una rata atrapada en una caja de acero, lentamente. La fuerza de su mano se debilitó. La pistola que sostenía bajó. Vi mi oportunidad. Con un movimiento tranquilo, pulsé un pequeño botón oculto detrás del reposabrazos central del asiento trasero. Un botón de emergencia que mi padre me había mostrado una vez. Se oyó el siseo de un sistema hidráulico. La cerradura de la puerta a mi lado se desbloqueó mecánicamente. Ricardo se sobresaltó al oír el sonido. Intentó levantar la pistola de nuevo, pero yo fui más rápida. Le di una patada en la mano con todas mis fuerzas, y la pistola salió volando, cayendo al suelo del asiento delantero. Antes de que pudiera cogerla, abrí la puerta y rodé fuera del coche, cayendo al duro suelo de porcelana de la sala de exposiciones. ¡Entren!, gritó el inspector Ramos al verme salir. La unidad de policía se abalanzó inmediatamente. Como las ventanillas laterales eran demasiado resistentes, rompieron el parabrisas delantero con un mazo táctico especial. Mateo fue sacado a la fuerza a través del parabrisas roto, arrastrado como un saco de arroz mientras gritaba pidiendo perdón. Ricardo intentó resistirse, intentando coger la pistola de nuevo, pero se lanzó una granada de gas lacrimógeno al estrecho interior del coche. En un instante, Ricardo tosió violentamente, con los ojos escociéndole, y finalmente se rindió cuando 3 agentes lo sacaron y lo tiraron al suelo. Unas esposas de acero se cerraron en las muñecas de ambos. El señor Morales corrió a mi lado y me ayudó a levantarme lentamente. Me arreglé el pañuelo desordenado y miré a los 2 hombres que ahora estaban en el suelo, con la cara hundida en el polvo bajo las botas de la policía. No sentía ni una pizca de compasión en mi corazón, solo una inmensa sensación de alivio. Esta noche, dentro del coche reliquia de mi padre, la justicia finalmente había encontrado su camino. Padre. Madre. Lo he conseguido. El caos dentro de la sala de exposiciones esa noche comenzó a calmarse lentamente. Aunque los restos de la tensión aún flotaban densamente en el aire, después de que Ricardo y Mateo fueran sometidos y esposados con éxito por los agentes de policía, la atmósfera de la fiesta, que originalmente era glamurosa, se había transformado ahora en una escena del crimen llena de cintas amarillas de la policía. Los invitados, que originalmente se habían dispersado presas del pánico, ahora eran escoltados uno por los agentes para ser registrados como testigos. El terror y la confusión aún se reflejaban en sus rostros, pero en los ojos de algunos había un claro disgusto mientras miraban a Mateo y Ricardo ser arrastrados a los coches patrulla. Me quedé en un rincón de la sala, envuelta en una gruesa manta que me dio un agente, con el señor Morales de pie fielmente a mi lado, como un padre protegiendo a su hija. Mi cuerpo todavía temblaba un poco por los efectos de la adrenalina,
pero mi mente estaba inmensamente tranquila. Se sentía como si una pesada carga que había oprimido mi pecho durante los últimos 3 años se hubiera levantado en un instante. El inspector Ramos se acercó a nosotros después de asegurarse de que los 2 sospechosos estaban asegurados en coches separados. Su rostro firme parecía serio, pero había un toque de alivio en él. Nos dio la mano a mí y al señor Morales, agradeciéndome mi valentía, aunque también me reprendió un poco, diciendo que nuestras acciones habían sido muy arriesgadas. El inspector Ramos solicitó entonces permiso para realizar una inspección exhaustiva de la berlina clásica de mi padre. Según el procedimiento, el coche era ahora una prueba clave, no solo porque fue utilizado en un intento de secuestro, sino también por la posibilidad de que hubiera otros artículos ilegales en su interior, como se escuchó en la grabación de la escucha. Asentí en silencio, dándoles permiso total para desmontar lo que fuera necesario. Para mí, el coche había cumplido su misión de proteger mi vida. Ahora era el turno del coche de exponer los pecados de Ricardo. El equipo forense de la policía comenzó su trabajo. Llevaban guantes de látex y traían un equipo completo. Con cuidado, forzaron la apertura del maletero del coche, que había estado firmemente cerrado durante mucho tiempo. Mateo, sentado en el asfalto fuera de la sala de exposiciones esperando ser trasladado, estiró el cuello para ver lo que hacía la policía. Parecía muy nervioso, gritando continuamente que no sabía nada sobre el contenido del maletero. Ricardo, mientras tanto, permanecía en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Sabía que su mayor secreto estaba a punto de ser revelado. Cuando se abrió la tapa del maletero, al principio solo se vio la rueda de repuesto y el equipo de gato habitual, pero la policía trajo inmediatamente a un perro detector, que comenzó a ladrar agresivamente hacia la pared interior del maletero. Un agente golpeó esa pared del maletero. El sonido era sólido, no hueco como el de una chapa metálica normal. Usando una pequeña palanca de acero, el agente levantó la capa de moqueta de la pared del maletero. Un panel falso se desprendió con un chasquido. Detrás de esa pared falsa, había docenas de gruesos paquetes de plástico, envueltos en cinta marrón, cuidadosamente dispuestos. Un agente cogió un paquete y lo cortó ligeramente con una navaja, revelando un polvo blanco y miles de coloridas pastillas. No eran analgésicos comunes. Eran drogas psicotrópicas ilegales de alta calidad, listas para su distribución. La cantidad era enorme, probablemente por valor de millones de euros. Llévenlo al laboratorio ahora mismo. «Esto es un gran golpe», gritó el inspector Ramos, ordenando a sus hombres. Al ver la pila de paquetes que se sacaba del coche, Mateo gritó histéricamente. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco que el papel. Se debatió en las garras de la policía. No lo sabía. Lo juro, no sabía que esa cosa estaba ahí. Ricardo solo dijo que eran documentos secretos. «Agente, por favor, créame». Me tendieron una trampa. «Solo me ordenaron vender el coche», gritó Mateo patéticamente. Las lágrimas y los mocos se mezclaron en su miserable rostro. Me miró con ojos suplicantes. «Valeria, diles. No sé nada de las drogas. Solo me equivoqué con el accidente. Pero no soy un narcotraficante. Por favor, ayúdame, cariño». Le miré fríamente desde la distancia. La compasión que podría haber sentido una vez había desaparecido sin dejar rastro. Puede que Mateo no supiera los detalles del negocio de drogas de Ricardo, pero su codicia y su estupidez le habían arrastrado a este agujero negro. Se alió con el diablo por la riqueza, así que debía estar preparado para soportar el fuego del infierno. Aparté la cara, sin querer volver a mirarle. Mateo siguió gritando mientras le metían en el vehículo de detención. Sus gritos sonaban desgarradores. El grito de un hombre que se da cuenta de que su vida ha terminado por completo. Lo que le esperaba no era solo una pena de prisión por asesinato premeditado, sino también cargos adicionales como transportista de una red internacional de drogas, ya que fue detenido en el acto, conduciendo el vehículo que transportaba las pruebas. Mientras tanto, la búsqueda continuó en el despacho de Ricardo. David, el detective informático que había causado el revuelo antes, reapareció ahora con su sonrisa característica. Entregó a la policía el disco duro del ordenador de Ricardo, cuya contraseña ya había descifrado. Dentro se encontraban los datos contables digitales de las transacciones ilegales que Ricardo había llevado a cabo durante los últimos 5 años. Esta lujosa sala de exposiciones de coches era solo una tapadera para el blanqueo de dinero. Los beneficios de la venta de drogas se canalizaban como si fueran los beneficios de la venta de coches de importación. También se reveló la lista de clientes de Ricardo, implicando a muchas figuras importantes que habían sido clientes habituales de las drogas ilegales durante mucho tiempo. Esa noche, el imperio empresarial de Ricardo se derrumbó hasta sus cimientos en un instante. El señor Morales me dio una suave palmada en el hombro. «Se acabó, señorita Valeria. Todo ha salido a la luz».
la prueba de la cizalla, el testamento real, la grabación de la confesión, y ahora las drogas. No podrán escapar, por muy buenos abogados que contraten. Recibirán la pena máxima. Solté un largo suspiro, mirando el cielo nocturno donde comenzaban a aparecer las estrellas. Gracias, señor Morales. Sin usted y el señor David, probablemente habría muerto absurdamente en esa casa, o me habría vuelto loca. Usted es la que ha sido increíble. Heredó el coraje del señor Reyes y la sabiduría de la señora Alonso. Seguro que estarían muy orgullosos de usted esta noche, respondió el señor Morales, con los ojos llorosos. La noche avanzó. Los periodistas comenzaron a llenar la zona frente a la sala de exposiciones, donde se había instalado el cordón policial. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. La noticia de la sangrienta fiesta en la lujosa sala de exposiciones y la red de drogas descubierta en el coche antiguo comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales y la televisión. Los rostros de Mateo y Ricardo aparecieron por todas partes como criminales de alto nivel. La reputación que había construido como joven empresario de éxito y marido ideal se hizo añicos en cuestión de horas. Su familia, hasta ahora arrogante, cargaría con la vergüenza de por vida. Antes de irme, le pedí permiso a la policía por un momento para acercarme una vez más al coche de mi padre. El coche estaba ahora rodeado de agentes. El maletero estaba abierto de par en par, los asientos estaban desordenados, pero a mis ojos el coche seguía pareciendo majestuoso. Acaricié el frío capó. Gracias, susurré en voz baja. Este coche fue el testigo mudo de la muerte de mi padre, el guardián de su último secreto, y esta noche, para mí, una fortaleza de protección. Era como si mi padre estuviera presente a través de él, abrazándome en silencio. Salí de la sala de exposiciones con paso firme. Ya no había una Valeria frágil, que lloraba en un rincón, que tragaba tranquilizantes para complacer a su marido. La Valeria que salió de ese edificio era una mujer nueva. Una mujer que había pasado por el fuego y no se había quemado. Subí al coche del señor Morales y dejé atrás las ruinas de mi pasado. El proceso legal apenas comenzaba. Me esperaban largos juicios, pero estaba preparada. Me aseguraría de que cada cláusula fuera leída, cada martillo de juez golpeara, y cada sentencia que recibieran fuera acorde con el dolor que causaron a mi familia. La justicia ya no era una simple esperanza, ahora estaba en mis manos. Han pasado 6 meses desde la noche de la redada. Las estaciones han cambiado. La lluvia ha comenzado a caer con frecuencia sobre la ciudad, pero para mí, cada día se siente mucho más brillante que el anterior. Hoy es el día de la sentencia. La sala del tribunal está abarrotada de visitantes, periodistas y familias de las víctimas de las drogas distribuidas por la organización de Ricardo. Estoy sentada en primera fila con el señor Morales, visto de un blanco inmaculado, simbolizando un nuevo capítulo en mi vida. En el banquillo de los acusados, se sientan 2 hombres casi irreconocibles. Ricardo está demacrado, con la cabeza rapada, y su rostro rudo ha sido reemplazado por una mirada vacía de desesperación. Mateo, por su parte, parece mucho mayor de lo que es. Su espalda está encorvada, sus ojos hundidos, y no se atreve a levantar la cara ni un poco. O no tiene el valor de mirarme, o quizás está demasiado avergonzado de que la mujer que una vez consideró débil, ahora le observe desde la posición del vencedor. El juez golpea su martillo, silenciando el alboroto de la sala. La voz grave y autoritaria del juez lee el veredicto de cientos de páginas. Un silencio espeluznante envuelve la sala. Se dicta sentencia. Resuena la voz del juez. El acusado número 1, Ricardo Pérez, es declarado culpable de los cargos de asesinato premeditado, tráfico de drogas de primer grado y posesión ilegal de armas de fuego. Por lo tanto, se condena al acusado a cadena perpetua revisable. La sala estalla en vítores y llantos. Ricardo se queda rígido, como si su alma hubiera sido arrancada en ese momento. No se resiste. Sabe que ninguna defensa podría salvarle ante la montaña de pruebas. El juez pasa al segundo acusado. El acusado número 2, Mateo García, es declarado culpable de los cargos de conspiración para cometer asesinato premeditado, falsificación de documentos públicos y complicidad en el delito de blanqueo de capitales. Se condena al acusado a cadena perpetua. Mateo se desploma inmediatamente de su silla. Llora, llamando a su madre. La cadena perpetua significa que se pudrirá en la cárcel hasta su muerte, sin esperanza de volver a ver el mundo exterior. Los beneficios de sus crímenes fueron confiscados por el Estado o me fueron devueltos. Entró en la cárcel como un hombre pobre, despreciado y odiado por la sociedad. El karma le había visitado de la forma más dolorosa, dejándole vivir una larga vida de sufrimiento. No vitoreé, no sonreí con cinismo. Simplemente cerré los ojos por un momento,
rezando por mi padre y mi madre. Se acabó. Papá, mamá, ahora pueden descansar en paz. Después del juicio, me encargué de todos los trámites administrativos para la recuperación de mis bienes. De acuerdo con la sentencia del tribunal y el testamento real que se encontró, todos los activos de la empresa del señor Reyes volvieron a mis manos por completo. Los bienes de Mateo, que habían sido comprados con mi herencia, también fueron confiscados y me fueron devueltos, incluido el edificio de la sala de exposiciones de Ricardo, cuyo terreno estaba envuelto en una disputa de deudas con el banco. Lo compré en una subasta estatal a un precio bajo. No tenía intención de continuar con el negocio de coches de Ricardo. El lugar guardaba demasiados malos recuerdos. Renové el edificio por completo. Los oscuros ventanales de cristal fueron sustituidos por ventanas amplias y transparentes. Las frías paredes de hormigón fueron pintadas con colores cálidos. Convertí el lugar que había sido una guarida de criminales en la Fundación Reyes Alonso. Se convirtió en un centro de formación profesional y un refugio para huérfanos y víctimas del abuso de drogas que deseaban recuperarse. Quería que el lugar que una vez fue una fuente de destrucción se convirtiera ahora en una fuente de esperanza para muchos. Esa tarde, en el patio delantero de la recién inaugurada fundación, una berlina clásica negra estaba elegantemente aparcada. Era el coche de mi padre. La policía me lo devolvió después de que terminaran los procedimientos legales. El coche fue limpiado, reparado y pulido hasta brillar como nuevo. El hedor del crimen y los restos de polvo de drogas fueron eliminados por completo por profesionales. El motor fue reparado. Y por supuesto, el sistema de seguridad fue reconfigurado solo para mí. Me acerqué al coche. Un joven elegantemente vestido se acercó a mí. Era mi nuevo asistente, recomendado por el señor Morales para ayudarme a gestionar la fundación. Llevaba las llaves del coche. El coche está listo, señora directora. El motor está muy suave, como recién salido de fábrica. ¿Quiere que lo lleve al garaje ahora?, preguntó educadamente. Miré fijamente el coche. Mi reflejo se veía en la reluciente carrocería negra. Vi a una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Ya no era una víctima. No. Está bien, respondí con una sonrisa. Le quité las llaves de la mano. Lo conduciré yo misma. Hace mucho tiempo que no conduzco este coche. Seguro que ha echado de menos la carretera. Entendido, señora directora. Conduzca con cuidado, respondió el asistente, abriéndome la puerta del conductor. Me senté al volante. El asiento de cuero me abrazó la espalda cómodamente. Puse las manos en el volante, sintiendo la textura de la madera lisa. Coloqué mi dedo índice en el sensor biométrico bajo el salpicadero. Se oyó un breve bip. Luego giré la llave y se escuchó el suave pero potente rugido del motor. El salpicadero se iluminó, como si me diera la bienvenida. Ahora, a casa. Pisé lentamente el acelerador. El coche se movió, abandonando el patio del edificio que ahora estaba lleno de las risas de los niños de la fundación. Conduje por las concurridas calles de la ciudad, dejando que el viento de la tarde me rozara la cara a través de las ventanillas abiertas. Ya no veía la sombra del accidente cuando conducía. Lo que veía era el largo camino que se extendía ante mí. El camino del futuro, que recorrería a mi manera. Mateo y Ricardo eran ahora solo un pasado que se pudría tras los barrotes de hierro. Mientras tanto, yo sigo adelante. La rueda de la vida había girado. Los que estaban arriba por su arrogancia, ahora eran pisoteados abajo. Y yo, que había sido pisoteada, ahora tenía el control total de mi vida. Esto no es solo venganza. Esto es justicia perfecta. Y mientras el sol se ponía en el horizonte oeste, dejando un hermoso resplandor anaranjado, supe que mi verdadera vida acababa de empezar.